Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Magda Bárcenas y el día de hoy quiero platicarles un poquito acerca de el cuento. ¿Cómo podemos crear un cuento? ¿Cuáles son los elementos que nosotros necesitamos como escritor? Yo creo que no hay una fórmula para aprender a escribir un cuento. Yo creo que cada uno de nosotros podemos realizarlo de diferente manera. Por ejemplo, siempre nos dicen que hay un inicio, nudo y desenlace y que de ahí nosotros partimos para realizar nuestra historia. La realidad es que aunque esto es cierto, muchos de nosotros tenemos ciertas formas de hacer las cosas y no está mal por hacerlas también de esta manera. Por ejemplo, yo siempre les comento a mis alumnos que cuando nosotros tenemos una idea, debemos de desarrollarla. No hay mejor forma de escribir un cuento que hacer todos los días un pequeño guioncito, a lo mejor ciertas palabras claves, cierta lluvia de ideas. Yo lo que hago es anotar en un cuaderno todas las ideas que vienen a mi cabeza y a partir de ahí empiezo a crear una historia. Algo que me pasa mucho a mí, yo escribo cuento de terror, me gusta mucho escribir descripciones, me gusta mucho la investigación a la hora de estar escribiendo también. Suelo describir las cosas a partir de mis experiencias. Por ejemplo, si mi personaje tiene que caminar en algún lugar que está oscuro o tiene que tener cierto temor o yo le quiero dar ese sentimiento también, que se transmita esa sensación o esas emociones. Lo que hago casi siempre como ejercicio y que les recomiendo también a las personas que escriben terror al igual que yo, es que escribamos en un espacio en donde estemos en oscuridad total y que prendamos a lo mejor una velita y ese sentimiento que siento yo en ese momento, irlo describiendo. Es mucho más fácil ir describiendo ese tipo de cosas que nosotros sentimos. ¿De dónde tomamos la inspiración para poder entregar el carácter de un personaje en un cuento? Yo creo que muchos de nosotros casi siempre tomamos como inspiración las personas que conocemos, las personas que están cercanas a nosotros y sobre todo también esas anécdotas que tenemos alrededor de ellos. Lo que a mí me gusta muchísimo hacer es pensar en ciertas personalidades de amigos, de familiares, de gente que observo en la calle para poder plasmarlo dentro de un cuento, dentro de un relato, de cualquier crónica. Dicen que el mejor escritor es aquel que observa bien. Entonces, a mí me parece que también esto puede ayudarlos muchísimo a la hora de entregar ciertos detalles a nuestro cuento, ciertos detalles a nuestra historia. Esto va a enriquecer mucho más a la hora de que nosotros podamos leer y también se va a transmitir y lo va a aceptar muy bien el lector. Yo creo que este es un tip bien importante a la hora de que estamos realizando un cuento, a la hora de la creación literaria, el poder recordar, el poder plasmar todo aquello que nosotros vivimos, todo aquello que vemos en las calles. Yo creo que siempre hay muchas historias sueltas en las calles y hay que observarlas, hay que estar alerta para escuchar todas esas cosas que giran a nuestro alrededor y que pueden ser parte importante de nuestros textos. Mis primeros cuentos siempre fueron extraños de alguna manera, eran historias en donde yo observaba casi siempre cierta extravagancia. Recuerdo que en mi niñez mi papá me regaló muchos libros de cuentos, pero sin duda el que más llamó mi atención desde niña fue Alicia en el País de las Maravillas. Para mí era totalmente sorprendente el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Había una estructura, habían personajes de los que yo me encariñé desde muy niña
y también había cierta extrañeza de la cual yo necesitaba una respuesta lógica. Y en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas no lo hay. Entonces yo creo que desde entonces empecé a preguntarme muchas cosas, empecé a escribir mucho a partir de Alicia en el País de las Maravillas, y esto fue llevándome a otros grandes cuentos, a otras grandes historias de las cuales nunca me he podido despegar. A la fecha, Alicia en el País de las Maravillas es uno de los libros que más me gusta en cuanto a historias de género infantil. Entonces, yo creo que cada uno tenemos en nuestro corazoncito algún cuento que llevamos, que tenemos con nosotros desde la infancia, ¿no? ¿Cuál será ese cuento en el caso de ustedes? ¿Cuál es el cuento que más les gustaba? Amo totalmente aquellos cuentos que llevan descripciones detalladas, aquellas historias que me van a decir dónde estoy, dónde está ese personaje, qué es lo que observa a su alrededor, qué es lo que huele, qué es lo que mira, qué es lo que está a su alrededor, en el caso del espacio, en el caso del lugar en donde tenemos a nuestro personaje, en el caso también de aquellas cosas que están alrededor de él. Lo que hago siempre es escribir mi cuento iniciando por el final. Parece algo totalmente extraño para algunas personas, pero en mi caso me funciona perfecto porque de esa manera yo también puedo controlar hacia dónde va la historia y hacia qué parte quiero que llegue mi personaje. De ahí también yo puedo controlar mi texto en cuanto al desarrollo, en cuanto a ese nudo crucial que quiero que ocurra en mi historia. Entonces de esta manera yo lo hago y a partir de ahí voy viendo también qué elementos me pueden ayudar para también transmitir mejor las cosas de manera escrita. Eso yo creo que es muy importante. No hay que centrarnos tanto a lo mejor en la estructura del cuento. Yo creo que también hay que pensar y hay que tener libertad como escritores para poder decidir hacia dónde va nuestro personaje, hacia dónde queremos llegar con nuestra historia. Espero que este consejo les haya servido para todas aquellas personas, aquellos escritores libres que inician también a lo mejor los cuentos no por la estructura clásica, sino que también tienen esa creatividad. Yo creo que es un punto a favor para echar a volar nuestra imaginación y poder crear nuevas historias. Les mando un abrazo, cuídense mucho, muchísimas gracias por estar en este espacio y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.